Muy buenos días. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como en numerales 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada la tercera sesión ordinaria y pública de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio Laboral, convocada con la finalidad de resolver los asuntos listados para el día de hoy, 25 de febrero del año 2026, siendo las 10 horas con 53 minutos. Esta sala está integrada y se cuenta con la asistencia del magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira, magistrado segundo y presidente, José Rubén Ruiz Ramírez, y magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong, asistido por de la voz, el secretario de acuerdos de esta sala, Jorge Carlos Kun Icte. Muchas gracias. Teniendo en consideración que es del conocimiento del señor magistrado y la señora magistrada el contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de febrero del año 2026, pregunto si no existe observación alguna y si se aprueba en votación económica. Magistrado presidente, 3 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el día 13 de febrero de este año. Señor secretario, proceda a dar cuenta de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí. En la convocatoria, los toques listados para sesionar el día de hoy, mismo que se dieron a conocer al público por los medios digitales, así como los estrados de esta alzada, y en atención al orden de lista previamente aprobado, se inicia con el proyecto de la ponencia primera. Toca 201-2025, recurso de apelación interpuesto por una persona física en su carácter de autorizado, en términos amplios de una persona moral, de conformidad con lo establecido en el artículo 1069, párrafo tercero del Código de Comercio, preventivamente en contra de las partes conducentes de los autos de fecha 31 de junio y 3 de agosto, ambos del año 2022, así como en contra de la sentencia definitiva de fecha 3 de julio del año próximo pasado, determinaciones dictadas por la jueza segundo del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 1239 diagonal 2019, relativo al juicio ordinario mercantil promovido por la persona moral apelante por conducto de su apoderado legal en contra de diversa persona moral representada por su apoderado general para pleitos y cobranzas. Señor magistrado, primero tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, señor secretario. De autorización, someto a la consideración de esta sala el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación interpuesto entre un juicio ordinario mercantil en el que la parte actora reclamó el pago de la indemnización derivada de una póliza de seguro de automóvil por pérdida total del vehículo asegurado. En primera instancia, la acción fue declarada improcedente al estimar la juzgadora que la parte actora no acreditó la propiedad del vehículo y por tanto no demostró la procedencia de su reclamación. Inconforme con dicha determinación, la actora interpuso recurso de apelación impugnando tanto diversos autos dictados durante el procedimiento como contra la sentencia definitiva. El proyecto aborda en primer término las violaciones procesales planteadas en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1344 del Código de Comercio. Al respecto, se concluye que los agravios resultan inoperantes, ya que el recurrente no explicó de qué manera las supuestas irregularidades procesales trascendían al resultado del juicio. Se razona que no basta señalar la existencia de una violación formal, sino que es necesario demostrar su impacto real en el fondo del asunto, lo cual constituye una carga procesal del apelante. En consecuencia, no procede la reposición del procedimiento y se entra al estudio de la sentencia definitiva. En cuanto al fondo, el proyecto estima fundado el agravio principal, suficiente para revocar la resolución recurrida. Ello porque la juzgadora de origen realizó una valoración aislada de las pruebas ofrecidas para acreditar la propiedad del vehículo, cuando jurídicamente correspondía efectuar una valoración conjunta y concatenada del material probatorio. Se sostiene que ciertos documentos, aun cuando individualmente tengan un valor limitado, pueden generar convicción plena cuando se analizan en conjunto y se corroboran entre sí. Bajo esta lógica, el proyecto concluye que las pruebas aportadas sí permitían acreditar que la parte actora tenía la titularidad del vehículo al momento del siniestro. Asimismo, se retoma el criterio jurisprudencial conforme al cual la exhibición de la factura original no constituye un requisito indispensable para ejercer la acción indemnizatoria, siendo suficiente acreditar razonablemente la relación jurídica del asegurado con el bien asegurado. Por tal motivo, se propone revocar la sentencia apelada y, en resumiendo jurisdicción, dictar una nueva sentencia definitiva. Por ello, el proyecto parte de la naturaleza jurídica del contrato de seguro como una relación bilateral que genera obligaciones recíprocas. El asegurado paga la prima y la aseguradora debe indemnizar cuando ocurre el riesgo previsto. En ese contexto, establece que la procedencia de la acción exige acreditar 3 elementos: la existencia del contrato, la actualización del siniestro
y el aviso oportuno a la aseguradora. Del análisis integral de las constancias se concluye que dichos elementos quedaron acreditados, pues la póliza fue reconocida por las partes, el siniestro no fue controvertido y la propia aseguradora recibió el aviso correspondiente e inició el trámite del caso. Por otra parte, la aseguradora justificó su negativa de pago en la existencia de un supuesto riesgo excluido del contrato. Sin embargo, el proyecto determina que dicha defensa resulta improcedente, ya que no se acreditó que las condiciones generales del seguro hubieran sido entregadas al asegurado. Se razona que las cláusulas limitativas o excluyentes solo pueden oponerse válidamente cuando exista certeza de que el contratante tuvo conocimiento de ellas, lo cual constituye una carga probatoria de la aseguradora conforme a la legislación especial en materia de seguros. Al no demostrarse dicha entrega, la exclusión invocada no puede surtir efectos jurídicos, por lo que la negativa de pago resulta injustificada. En consecuencia, se concluye que la parte actora acreditó los elementos de su acción y que la aseguradora incumplió con las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, el proyecto propone declarar procedente la acción intentada, condenar a la demandada al cumplimiento forzoso del contrato de seguro, pago del valor comercial del vehículo siniestrado, así como indemnización por mora e intereses correspondientes conforme a la legislación aplicable. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al contenido del mismo. Magistrado primero. Ningún comentario, gracias. Magistrada tercera. Ningún comentario. De mi parte tampoco existe comentario al respecto y considero que está suficientemente expuesto para proceder a la votación, por lo que solicito al señor secretario recabe la votación respectiva. Sí, señor magistrado, atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapa Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 201 diagonal 2025, por lo que se revoca la sentencia definitiva de fecha 3 de julio del año 2025, dictada por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 1939 diagonal 2019. Ahora bien, se continúa con el proyecto de la ponencia segunda. TOCA 18-2026, relativo a la cesión de competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 727 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra de la citada excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, ya que la revisión del título de crédito base de la acción no se advierte sumisión expresa alguna, no se encuentra establecido el lugar de pago, resultando aplicable la fracción tercera del artículo 1104 del Código de Comercio. Esto es que el procedimiento se lleve por un juzgado de fuero común cuya jurisdicción comprenda la localidad del domicilio de la demandada. Lo anterior, aunado a que la parte actora del juicio acudió a entablar su reclamo a los juzgados de fuero común con residencia en la ciudad de Mérida, Yucatán. Por otro lado, aun cuando el documento base de la acción es de naturaleza mercantil, regido por disposiciones de carácter federal, como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, lo cierto es que la jurisdicción para conocer los asuntos de esa naturaleza es concurrente al tratarse de una controversia entre particulares en términos de lo señalado por la fracción segunda del artículo 104 constitucional, resultando de esta manera clara la competencia del juzgado de origen y, por otra parte, no procede imponer la excepción al excepcionista la multa y sanción pecuniaria prevista respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones no se advierte elementos que hagan deducir que la excepción planteada se haya opuesto sin razón con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Consulta a los señores, si no existe observación alguna al proyecto, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 18 diagonal 2026, porque se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 727 diagonal 2025. Se continúa con la ponencia tercera. TOCA 240-2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 572 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido por una persona física por conducto de sus desatados en procuración en contra del citado excepcionista en su carácter de aval y de diversas personas físicas en su carácter de deudora principal. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. El excepcionista argumenta que al estar señalado en el documento base de la acción un domicilio en el municipio de Concal, debe conocer un juez con competencia en esa jurisdicción territorial. Máxime que en el propio título de crédito se menciona que fue firmado con motivo de una finca en renta, ya que el juicio debe desarrollarse en el lugar donde se encuentran los bienes objeto de la controversia. De igual manera, señala una incompetencia por materia, sosteniendo que del título base de la acción se puede advertir la intención toral de la parte actora para cobrar el pago de rentas por arrendamiento, no así el pago de una deuda de cantidad líquida en dinero. En consecuencia, la naturaleza jurídica corresponde a la materia civil y no mercantil. Máxime que el arrendamiento subyacente no tiene especulación mercantil por tratarse de una finca para uso habitacional y no de locales comerciales. En el proyecto se estima improcedente la excepción opuesta, pues el documento base de la acción consiste en un título de crédito, como lo es el pagaré, y trae aparejada de ejecución, como lo establecen los artículos 8 y 170 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, así como el artículo 1391 del Código de Comercio. Tomando en consideración el contenido del pagaré y atendiendo a los principios de la literalidad, abstracción y autonomía de los títulos de crédito, deben ser este documento el que fije la competencia para decidir respecto de cualquier controversia que se genere con motivo del derecho de crédito en el incorporado. El citado pagaré que sirve de sustento cumple con los requisitos establecidos en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En él consta que existe sumisión expresa de la signataria a un tribunal determinado, pues se encuentra consignado en el párrafo sexto el sometimiento de las partes a los jueces y tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Por consiguiente, se propone confirmar la competencia de la juez cuarto mercantil, el primer departamento judicial del Estado, para conocer el juicio de origen hasta su conclusión. Muchas gracias, magistrada. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 240, diagonal 2025. Por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia obligatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 572, diagonal 2025. Se continúa con la ponencia de la primera. Toca 244-2025, recurso de apelación interpuesto por una persona moral por conducto de una persona física quien sustenta como su apoderado legal en contra del auto de fecha 12 de noviembre del año próximo pasado, dictado por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado. En el expediente 771, diagonal 2025, relativo al juicio tercería de excluyente preferencia de derechos que pretendió promover la citada persona moral recurrente por conducto de quien sustenta su apoderado legal en contra de las partes de un juicio ejecutivo mercantil. Señor magistrado, primero tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El proyecto se somete a consideración de las personas magistradas de esta sala. Se propone lo siguiente: que se califiquen de fundados y suficientes los agravios que sustentan el presente recurso y que se revoque el auto desechatorio de demanda apelado para efectos de tener por reconocida la personalidad del proceso del apoderado legal de la persona moral demandante y consecuentemente tenerlo por presentado con dicha calidad y promoviendo formal demanda en la vía y forma propuestas. Y de conformidad con los artículos 1061, fracción primera y tercera, y 1370 y demás relativos aplicados del Código de Comercio, se admita la demanda y se le dé curso al juicio de tercería instado. Tal sentido se propone, mérito de que, contrario a lo justipreciado por la persona juzgadora de primer grado, el voz advierte que la parte apelante sí cumplió con la prevención que se le hiciera en el auto primigenio dictado el 30 de septiembre de 2025, dado que al haberse revisado los documentos exhibidos para tal fin, se disiente que estos sean ilegibles, pues si bien es cierto que el tamaño de la letra es pequeño, también lo es que esa circunstancia no impide leer con claridad su contenido. Por lo que, con apego al principio de privilegio de fondo sobre la forma, derivado del artículo 17 constitucional mexicano, se debe tener por cumplida la prevención en ese sentido, dejando insubsistente el apercibimiento que condujo al acto reclamado, y habida cuenta de que para ello no existe el reenvío a la juez que emitió el auto impugnado, se reasumió jurisdicción y previa verificación de los requisitos de admisibilidad de la demanda, se propone dictar una nueva resolución para los efectos que se propusieron al inicio de esta exposición. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario adicional u observación al contenido del mismo.
o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, ningún comentario, gracias. Magistrada tercera. Suficientemente analizado. Coincido con la magistrada tercera que es suficientemente expuesto y por lo tanto solicito respetuosamente al señor secretario sirva a recabar la votación respectiva. Sí, señor magistrado. Solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, magistrado Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 244, diagonal 2025, por lo que se revoca el auto de fecha 12 de noviembre del año 2025, dictado por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 771, diagonal 2025. Continuamos con la ponencia segunda. Relativo al TOCA 22, diagonal 2026, relativo a la sesión de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por una persona física en su carácter de tesorera del Consejo Directivo de una persona moral ante el juez primero de la unidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 815, diagonal 2025, relativo al juicio oral mercantil promovido por una persona física en su carácter de representante legal de una diversa persona moral en contra de la excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto se estableció que a fin de dirimir la excepción de incompetencia por materia se procedería al análisis de la naturaleza de la acción en cuanto al estudio de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados y las pruebas aportadas, o en su caso los preceptos legales aludidos en el escrito de demanda, prescindiendo de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes. En relación con los argumentos vertidos por la excepcionista, no le asistió razón al primero de ellos, que pretendía sostener la competencia de un juzgador en materia civil, atendiendo a la regulación de la prestación de servicios profesionales que efectuaron las partes, debido a que de los autos remitidos no se advirtió la existencia de dicho contrato. A su vez, resultó infundado el alegato tendente a sostener que las partes no ostentan carácter de comerciantes, pues contrario a ello, en el acta constitutiva de la citada sociedad accionante, se observó que en los diversos cláusulas de su objeto social se incluyeron actividades que encuadran como actos de comercio. Además, expuso el contenido de la contradicción de criterios número 26-2022, en la cual fijaron diversos presupuestos a analizar a fin de determinar si un acto es de naturaleza mercantil, bajo un análisis subjetivo de, entre otras cosas, la calidad del comerciante, que reviste presunción de comercialidad de los actos que emite, así como de las obligaciones de los citados comerciantes, que a su vez gozan de la comentada presuncionalidad. Hipótesis que se actualizaron en la presente controversia, pues en las facturas en conventos se estipuló como prestación otorgada servicios de limpieza, de conformidad con el objeto social de la sociedad, haciéndose de ello su ocupación habitual, así como que mediante su emisión, la autora pretendió recibir una contraprestación consistente en las cantidades líquidas amparadas en los citados documentos. Tan es así que compareció ante el juzgado de primera instancia a interponer juicio oral mercantil a fin de reclamar su cobro. En consecuencia, dado que las condiciones recién relatadas permiten robustecer la presunción de comercialidad anteriormente comentada, se consideró que el cobro de las cantidades amparadas en los documentos base de la acción constituyen actos de comercio. Por todo lo anterior, se concluye que la persona actora realizó actos de comercio, además se eludió a lo dispuesto en el numeral 1050 de la legislación mercantil, que establece que cuando las partes intervinientes en un acto, una aduzca naturaleza mercantil y la otra naturaleza civil, la controversia que se genere entre ellos se regirá de conformidad con las leyes mercantiles. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 22, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de la unidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 815, diagonal 2025. Se continúa con la ponencia tercera, relativo al TOCA 11, 2026, relativo a la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 674, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por el conducto de sus apoderados en contra de la citada excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. La excepcionista aduce que la juez no tiene competencia para conocer de conflictos cuya regulación recaiga en leyes federales como son los asuntos mercantiles.
En el proyecto se estima improcedente la excepción opuesta, pues en el presente caso se ventilan únicamente intereses de particulares, ya que se trata del ejercicio de la acción cambiaria de un pagaré firmado por sujetos de derecho privado, actualizándose así la concurrencia de jurisdicción, estando la parte actora facultada para elegir ante qué autoridad judicial promover su demanda, es decir, sea ante una autoridad local o federal. En el mismo orden de ideas, cobra aplicación al artículo 1093 del Código de Comercio, el cual consagra la figura de la sumisión expresa, pues del documento base de la acción se aprecia una renuncia expresa indicando el fuero y territorio para ejercer la acción cambiaria en caso de incumplimiento, por lo que se propone confirmar la competencia de la juez primera mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer el asunto que deriva toca hasta su conclusión. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto, se pide al secretario que tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 11, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 674, diagonal 2025. Continuado con el orden de lista, se procede con la ponencia primera. TOCA 5-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física en contra del auto de fecha 22 de octubre del año próximo pasado, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 312, diagonal 2021, relativo al juicio de tercera expediente de preferencia promovido por una persona moral por conducto de su apoderado en contra de las partes del juicio ejecutivo mercantil 580, diagonal 2017, promovido por una persona física por conducto de sus destinatarios en procuración en contra de diversas personas físicas. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a una tercería excluyente de preferencia de derechos que promovió la parte actora por conducto de su apoderado legal en contra de las partes de un juicio ejecutivo mercantil. Siendo el caso que en fecha 22 de octubre del año 2025, a petición de la parte actora, se dictó un acuerdo en el que se determinó que no había lugar a decretar la caducidad de la instancia. Se propone declarar fundados los agravios de la parte demandada, ya que en la revisión de la determinación recurrida a juicio de esta magistratura carece parcialmente de fundamentación, tomando en consideración que la jueza de primer grado únicamente fundamenta su determinación en el dispositivo 1076, inciso A del Código de Comercio, omitiendo señalar el inciso B del mismo ordenamiento jurídico, en razón de que el numeral citado es claro al establecer que para que opere la caducidad debe ocurrir bajo un carácter conjuntivo, mas no disyuntivo, las condiciones señaladas por los incisos aludidos. Se afirma que fue incorrecta la estimación de la juez, ya que consideró que el memorial que presentó la parte apelante, en que acompañó las copias certificadas que ofertó en su escrito de contestación de la demanda como documental pública, interrumpió el plazo para que opere la caducidad, estimándose así que la promoción impulsó el procedimiento, lo que a criterio de la juzgadora impide que encuadre en la hipótesis normativa prevista en el numeral 1076 del Código de Comercio. Sin embargo, tal exhibición de copias certificadas ofrecidas como prueba en su escrito de contestación no debe de ser considerado como un acto que por sí mismo impulse la continuación del procedimiento, ya que no interrumpe el término para que opere la caducidad de la instancia, toda vez que si bien es cierto que los actos relacionados con la presentación de pruebas son tendientes a dar impulso al proceso, pues con ello se abre una etapa en que su origen es dar continuidad al juicio hasta lograr su sentencia, lo cierto es que las copias certificadas del expediente principal fueron ofrecidas únicamente con la intención de cumplir con la contestación de la demanda, ya que con ellas el apelante pretende sustentar los hechos que refiere en su oposición, máxime que tampoco con ellas se revela o expresan el deseo o voluntad de la parte actora de mantener viva la instancia. Asimismo, tampoco se puede apreciar que las mismas fueran presentadas dentro del plazo señalado en el por el artículo 1371 del citado ordenamiento, es decir, por haberse aperturado la dilación probatoria que prevé el capítulo 30 de las tercerías de codificación comercial, por lo que la promoción no es coherente con la correspondiente secuela procesal, es decir, que la pretensión contenida en esa promoción sea posible atendiendo la etapa probatoria. En consecuencia, las promociones en las que solicita que se inicie una etapa procesal o se realice un acto procesal, cuando aquella ya concluyó o este no se realizó, no son oportunas ni coherentes con la secuela procesal. Por lo tanto, esa clase de promociones no interrumpen el plazo para que opere la caducidad de la instancia. En el relacionado contexto, a juicio de este magistrado, la última promoción teniente a impulsar el procedimiento recayó en la sentencia interlocutoria relativa a la excepción
procesal de falta de personalidad de dos fechas, 2 de diciembre del año 2024, y desde el día siguiente que surtió efecto su notificación, 12 de diciembre de 2024, a la fecha de la promoción de la caducidad de la instancia, en fecha 23 de octubre del año 2025, transcurrieron en demasía el término de 120 días hábiles sin que se haya verificado algún acto procesal que a juicio de esta autoridad tuviera el objeto de impulsar o encauzar el procedimiento para su conclusión. En las relatadas consideraciones, resultando fundados los agravios formulados por la parte apelante, siendo que los hay suficientes para trascender al sentido del fallo, por ello, al no existir reenvío en la alzada, lo que procede y se propone es revocar el acuerdo de fecha 22 de octubre de 2025 con la finalidad de que se declare que ha operado la caducidad de la instancia. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente analizado. Gracias. Magistrada tercera. Ningún comentario adicional. De la misma manera, considero que es suficientemente expuesto, por lo que solicito al señor secretario se sirva a tomar la votación. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, magistrado Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia de Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 5, diagonal 2026, por lo que se revoca el auto de fecha 22 de octubre del año próximo pasado, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 312, diagonal 2021. Se continúa con la ponencia del magistrado segundo. Toca 28-2026, relativo a la sesión de competencia coordinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 445, diagonal 2025, relativo al juicio oral mercantil promovido por una institución bancaria por conductos apoderados general para pedidos y cobranzas en contra del citado excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria en términos de la fracción segunda del artículo 104 constitucional, en cuanto se refiere a que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualizan en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentren regulados por una ley de carácter federal, como lo es el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal en la contradicción de tesis 296-2009, al analizar lo dispuesto en el citado artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, actualmente 56, fracción primera. De igual forma, en el contrato base de la acción se observa en la cláusula 8.11 que las partes convinieron sumisión expresa a los tribunales competentes de la Ciudad de México o bien del lugar de celebración del instrumento, conforme a lo que aparece en el contrato, a elección de la parte actora, renunciando a la jurisdicción de cualquier otro tribunal que en razón de domicilio presente o futuro pudiera corresponderles, por lo que resulta aplicable al caso del artículo 1093 del Código de Comercio. De esa forma se tiene que en el referido contrato las partes se sometieron a los tribunales competentes de la Ciudad de México o bien del lugar donde se celebró el contrato, mismo que en este asunto lo es la Ciudad de Mérida, Yucatán, resultando clara la competencia del juzgado de origen, por lo que se propone declarar improcedente la excepción. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, solicito al secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 28, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia coordinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 445, diagonal 2025. Se continúa con la ponencia tercera, relativo al TOCA 14, 2026, relativo a la excepción de incompetencia coordinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 569, diagonal 2025. Relativo al juicio ejecutivo mercantil oral, promovido por una persona física en contra del citado excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz.
Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, solicito al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 14 diagonal 2026, lo que se declara improcedente la exceso de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante el juez primero de la mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 569 diagonal 2025. Se continúa con la ponencia primera, relativo al TOCA 7-2026, que se refiere a la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por 2 personas físicas ante el juez primero de mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 489 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su desatado en procuración en contra de los estados excepcionistas. Magistrado, primero tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. Presente asunto, los excepcionistas suponen que la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado no es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instaurado en su contra, por cuanto el presente procedimiento se rige con leyes de carácter federal, porque exclusivamente debe conocer un juez federal y se debe ventilar ante los juzgados del distrito. Se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias de orden civil y mercantil cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer el asunto tanto los juzgadores federales como los del fuero común. Además de lo anterior, tenemos que la parte actora presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del primer Departamento Judicial del Estado, órgano que de conformidad con el Acuerdo General EX 7-110331-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, forma parte del primer Departamento Judicial del Estado. Ahí también se advirtió que los documentos base de la acción son 25 títulos de crédito denominados pagarés, mismos que se encuentran previstos y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, leyes que son de naturaleza mercantil. Además de los señalados, se tiene que en dichos títulos de crédito no consta la existencia de una sumisión expresa del signante a tribunal alguno, sometiendo a determinado juzgador, ni aparece renuncia expresa al fuero que la ley concede, razón por la cual en la especie no cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio, que consagra esa figura jurídica, y evidentemente tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del mismo ordenamiento. En las condiciones es incuestionable que para los documentos base de la acción se actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104 de la codificación mercantil, porque existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contra dichos documentos, que lo es la ciudad de Mérida, Yucatán. En ese orden de ideas, es claro que no le asiste razón a las partes demandadas para instar la excepción de estudio, por cuanto tal como se ha analizado en los documentos base de la acción, se advierte que se especifica que tanto en el lugar de cobro como sus domicilios propios son los ubicados en el municipio de Mérida, Yucatán, correspondiente al primer departamento judicial del Estado. Finalmente, se propone no imponer la multa y sanción pecuniaria que se refiere a los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en toque que se actúan no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya puesto sin razón o con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, magistrado. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, solicito al señor secretario sírvase a tomar la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 7 diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 489 diagonal 2025. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado segundo. TOCA 29 diagonal 2026, recurso de apelación interpuesto por una persona física con el carácter que ostenta de apurado legal de una persona moral en contra del auto de fecha 2 de diciembre del año próximo pasado, dictado por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente número 931 diagonal 2025, relativo a la tercera excluyente de preferencia de derechos que pretendió promover la parte apelante. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto sometido a su consideración, a manera de síntesis, se propone revocar el auto apelado al resultar fundados sus agravios, de la parte apelante, pues con respecto a lo determinado en la primera instancia y como señala el apelante en sus agravios, cumplió con la previsión realizada por la juez natural el 29 de octubre de 2025 al exhibir la copia certificada por notario público del testimonio de la escritura
pública 57.651, así como sus 2 juegos de copias simples, de las cuales se aprecia de las hojas 60, 90 y 119 del expediente remitido en su primer párrafo, respectivamente, el 19 de mayo 2025, ante el titular de la Notaría Pública 88 de la Ciudad de México, compareció el aval recurrente para conferir a favor del apoderado, del quien lo representó, un poder general limitado. Y de las hojas 61, 91 y 120 del expediente remitido en su 4º párrafo, inciso L, dentro de las facultades conferidas se encuentra la de otorgar poderes generales o especiales en los términos que permite la ley y el estatuto orgánico de dicho instituto. Además, a hojas 15 a la 17 de los autos remitidos se observó la copia certificada por notario público del testimonio de la escritura pública número 57.779 de 18 de junio de 2025 ante el notario titular, ante el titular de la Notaría Pública 88, también ya referido. Por lo tanto, sí eran legibles los documentos exhibidos con motivo de la prevención. Y al resultar formulados por la parte apelante, procede a revocar el auto de 2 de diciembre de 2025. Al no existir reenvío, se procedió en el proyecto a establecer los términos de la admisión de la demanda, toda vez que se cumplen los requisitos necesarios para ello en términos de lo dispuesto por el 1061 y 1367 del Código de Comercio. Una vez expuesto el proyecto de resolución sintetizado, se pregunta a los señores magistrados si existe observación alguna al respecto o se considera suficientemente expuesto. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente expuesto, gracias. Magistrada tercera. Ningún comentario, presidente. De mi parte tampoco existe comentario adicional, por lo que solicito al secretario se tome la votación respectiva. Sí, señor magistrado presidente. Procedo a tomar la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero. A favor del sentido y los efectos, y respetuosamente me reservo para emitir un voto concurrente. Gracias. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del proyecto. Señor magistrado tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor del proyecto. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 29/26, por lo que se revoca el acuerdo de fecha 2 de diciembre del año 2025, dictado por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los datos del expediente número 931/2025, con voto concurrente del magistrado primero. Continuando con la ponencia tercera. TOCA 17/2026, relativo a la sesión de incompetencia procuratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 460/2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral, promovido por una persona física por conducto de sus endosatarios en procuración en contra del citado excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. En el proyecto se estima que la excepción es infundada, ya que la parte actora optó por promover su demanda en el fuero local, estando facultada por la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no ventilarse intereses públicos en el presente asunto. Siendo además que la juez cuarto mercantil es competente por materia, siendo una autoridad especializada en asuntos mercantiles de cualquier cuantía, con competencia para resolver mediante sentencia definitiva la controversia que le fue planteada sobre el territorio en el que se encuentra el domicilio de la demandada, siendo una de las jurisdicciones territoriales a las que las partes se sometieron expresamente, como consta en el documento base de la acción. En consecuencia, se propone declarar improcedente la excepción opuesta y confirmar la competencia de la juez cuarto mercantil para conocer del juicio de origen hasta su conclusión. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Sí. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 17/2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia procuratoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 460/2025. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto de la ponencia primera. TOCA 6/2026, relativo a la excepción de incompetencia procuratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 318/2025.
relativa al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de sus estatales en procuración en contra del citado excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. En el presente proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta por la parte demandada, toda vez que en el caso concreto no puede desatenderse el hecho de que dicho acuerdo de voluntades tiene origen entre la parte actual, que es una persona moral, que presta los servicios financieros, y la parte demandada, que se trata de una persona física. Pero es declarar procedente la excepción de incompetencia, rectifico. En efecto, el pagaré fue suscrito entre una sociedad anónima de institución de banca múltiple y un ciudadano que utilizó un servicio financiero ofrecido. Ahora, de los artículos 2 y 3 de la Ley de Instituciones de Crédito, se logra observar que las instituciones de banca múltiple prestan servicios de banca, crédito y fomentan económicamente a que se realicen actividades financieras y, por tanto, forman parte del sistema financiero en México. En ese sentido, podemos afirmar que la actora tiene como objeto social operaciones de préstamo de créditos y que forma parte del sistema financiero del país. Atendiendo a ello, se puede deducir válidamente que aun cuando en el documento base de la acción se estableció como lugar de cumplimiento de dicha obligación de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, tal cuestión no puede ser considerada como un acuerdo de ambas partes, pues no obstante que el pagaré tiene naturaleza diferente a un contrato como tal, precisamente porque la persona moral actora tiene como objeto realizar préstamos o créditos y pertenece al sistema financiero, se puede equiparar tal documento a un contrato de adhesión, cuya naturaleza jurídica es la de un acto jurídico unilateral, creado por una parte, el proveedor, para imponer los términos y condiciones de un servicio o producto a otra parte, consumidor, quien solo puede aceptarlos o rechazarlos sin posibilidad de negociación. Lo que se considera que ocurre en el presente caso, pues generalmente los préstamos en los que intervienen instituciones financieras prevalecen las disposiciones establecidas por estas, tendientes a favorecerlas, lo que no permite negociaciones justas y equitativas ante la realidad de las relaciones asimétricas de las partes, susceptible de provocar que una se coloque en una situación preponderante sobre la otra. En ese sentido, ante el desequilibrio de las partes, cuando surge una controversia judicial, se debe tomar como parámetro el lugar donde se encuentra el domicilio de la persona demandada, en este caso el usuario del servicio financiero, al ser la interpretación que más le favorece el derecho de acceso a la justicia. Fundamentado lo anterior, de manera análoga en la tesis aislada emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito, cuyo rubro es competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil, cuando el documento base de la acción lo constituye un contrato de adhesión en el que no opera la cláusula de sumisión expresa, corresponde a la persona juzgadora el lugar donde se encuentra el domicilio del demandado. Y también la jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es competencia por sumisión expresa, la regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio, no resulta aplicable a las cláusulas estipuladas en contratos bancarios de adhesión cuando se advierta vulneración en la garantía de acceso a la impartición de justicia. Ahora, de las constancias que integran el TOCA, se advierte que el excepcionista tiene su domicilio en Xuxcap, Yucatán. Entonces, se acude a la hipótesis contenida en la fracción tercera del invocado artículo 1104 del ordenamiento mercantil, que señala como juez competente el domicilio del demandado. Sin embargo, esta alzada advierte que no existe en aquella ciudad un tribunal competente para conocer el asunto que nos ocupa, toda vez que el municipio de Xuxcap corresponde a la jurisdicción del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar y mercantil del segundo departamento judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán. Por lo tanto, en ese caso, a fin de que ambas partes tengan acceso a la tutela judicial efectiva, se propone turnar al juez competente de Ticul, Yucatán. Lo anterior en términos de lo ya expuesto y de conformidad con el Acuerdo General EX 7-250513-02 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, y tiene jurisdicción y competencia en los Xuxcap, que es legalmente competente para conocer el presente asunto y, por consiguiente, su titular está facultado para lo mismo. En efecto, del mencionado acuerdo general se logra sustraer que el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado es competente en asuntos de índole mercantil y también territorialmente en los Xuxcap, Yucatán. Por todo lo anterior, se propone declarar procedente la excepción de estudio y considerar incompetente para conocer el presente asunto al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, resultando que el órgano legalmente competente para conocer es el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 6/2026, por lo que se declara
procedente la excepción de incompetencia por eliminatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 318 diagonal 2025. Continúa con la hora del día, se procede con la ponencia segunda. Toca 30-2026, relativo a la excepción de incompetencia por eliminatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 516 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por las dos personas físicas en su carácter de apoderados de una institución bancaria en contra del excepcionista y de diversa persona moral. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria en términos de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, relativo a que cuando se trata de controversias donde se ven afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualizan en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentran regulados por una ley de carácter federal, como lo es el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación en la contradicción de tesis 296-2009, al analizar lo dispuesto en dicho precepto constitucional. De igual manera, en contrato base de la acción se observa en la cláusula 35ª que las partes convinieron sumisión expresa que son competentes los tribunales del lugar establecido en la carátula del contrato o de la Ciudad de México, a elección de la parte actora, para conocer cualquier controversia que suscite con motivo de la interpretación o ejecución del contrato, a cuyo efecto las partes intervenientes renunciaron al fuero de cualquier otro domicilio que pudiera corresponderles, por lo que resulta aplicable el artículo 1093 del Código de Comercio. Por tanto, se tiene que en el referido contrato las partes se sometieron a los tribunales competentes de la Ciudad de México o bien del lugar establecido en la carátula, mismo que en este asunto lo es la Ciudad de Mérida y Yucatán, resultando clara la competencia del juzgado de origen. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 30-2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por eliminatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 516 diagonal 2025. Se continúa con la ponencia tercera. TOCA 20-2026, la relativa a la excepción de incompetencia por eliminatoria de jurisdicción planteada por dos personas físicas ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 220 diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física inicialmente por conducto de sus endosatarios en procuración y actualmente continuado por diversas personas físicas como endosatarios en procuración de la referida actora, en contra de los citados excepcionistas. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. Las excepcionistas no sustentaron la excepción opuesta, por lo que se procede al estudio oficioso de la competencia por tratarse de un presupuesto procesal. Luego, al existir la competencia concurrente en materia mercantil, siempre que no se ventilen intereses públicos, como en el caso concreto, la parte actora podía promover válidamente su demanda ante los juzgados federales o locales dentro del lugar designado para el cumplimiento de las obligaciones, siendo este la Ciudad de Mérida y Yucatán. Lo anterior, toda vez que del título base de la acción no se advierte sumisión expresa a una jurisdicción en particular, y así, al haberse presentado su demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del primer Departamento Judicial del Estado, sometió el asunto al fuero local y fue la citada Oficialía quien turnó el asunto a la juez tercera mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, quien es competente para conocer el asunto por razón de territorio, materia, cuantía y grado, por lo que se propone confirmar la competencia de la juez y declarar improcedente la excepción opuesta. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 20 diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por eliminatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 220 diagonal 2024. Muchas gracias. Pregunto respetuosamente a los señores magistrados si no tienen inconveniente de que llevemos a cabo un receso de 5 minutos. Magistrado primero. Por mi parte, ningún inconveniente. Magistrado tercero. Ningún inconveniente. Muchas gracias. Se decreta un receso de 5 minutos. Se levanta el decreto, el receso decretado.
siendo las 11 horas con 51 minutos del mismo día en que inició la sesión, por lo que se da continuación a la misma. Señor secretario, continúe con la lista de los asuntos correspondientes. Sí, señor presidente, magistrado presidente. Se continúa con la ponencia primera, relativa al TOCA 10-2026, que consiste en la excepción de incompetencia obligatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante el juez primero de la mercantil del Poder Judicial del Estado, en los autos del expediente número 216 de 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una institución bancaria por conducta de sus apoderados generales para pedidos y cobranzas en contra de diversa persona moral como deudora principal y de una persona física como obligado solidario, y de la excepcionista en su carácter de socia de la persona moral demandada. Señor magistrado, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. La excepción hecha valer por la parte demandada en su carácter de socia de la persona moral deriva de un juicio ejecutivo mercantil oral en que la parte promovente en ejercicio de la acción ejecutiva demanda en dicha vía el cobro de una cantidad de dinero en concepto de capital insoluto, así como pago de intereses moratorios a la tasa pactada en un contrato de apertura de crédito suscrito en la ciudad de Mérida, Yucatán. De la revisión de las constancias remitidas por la autoridad de primera instancia, se observó que la parte demandada en su escrito de contestación, al interponer la excepción que estimó conducente, estableció que el presente asunto debe ser de conocimiento de una autoridad de Monterrey, Nuevo León. Por tanto, tenemos que se trata de una excepción de incompetencia en razón de territorio. Ahora bien, habiendo establecido que el conflicto planteado gira en torno a la procedencia o no de la competencia de la autoridad primigenia en razón de territorio, tenemos que la legislación mercantil prevé que para determinar la autoridad competente debe observar si el documento base de la acción se consignó un pacto de sumisión expresa al juez o tribunal el domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o de la ubicación de la cosa. Dicho lo anterior, tenemos que el contrato de apertura de crédito en estudio es un documento que trae aparejada ejecución y lo que conforme a su contenido fija la competencia para decidir respecto de cualquier controversia que se genere con motivo del derecho de crédito incorporado en él. Bajo dicho contexto del análisis del contrato se advierte que el documento base de la acción se encuentra consignado a un pacto de sumisión expresa establecido en el inciso 11.10 del contrato de apertura de crédito. Aunado que el mismo documento remite a un formato de solicitud en donde claramente se especifica el lugar en donde se firma el contrato, así como los domicilios de las partes obligadas, los cuales coinciden con la ciudad de firma de dicho pacto. No se ve afectado o transgredido con la presentación de la demanda ante la referida oficialía de partes comunes, los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial con sede en Mérida, Yucatán. Por tanto, se determina que el juez en turno sí es territorialmente competente para conocer del juicio de origen. En razón de lo que antecede y dado que nos debemos al estudio de todas las esferas competenciales por ser un presupuesto procesal, tenemos que en cuanto a la materia esta alzada determina que no existe conflicto competencial, ya que la naturaleza de la acción ejercida tiene como base un pagaré, cuyo procedimiento de ejecución se encuentra en fundamento en el Código de Comercio. Y se determina que en razón de fuero, grado y cuantía legalmente le corresponde al juez de primera instancia la cognición y resolución del juicio de origen conforme a lo expuesto en la normativa anterior y la legislación aplicable en la materia. Dicho lo anterior, se considera que no ha lugar a la imposición de multa ni sanción pecuniaria, a lo que se refiere a los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, en términos del considerado quinto del proyecto en comento. Por lo tanto, anteriormente se propone que se declare improcedente la excepción de incompetencia planteada. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 10-2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia obligatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de la unidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 216/2025. Continuando con la orden de lista, se procede con la ponencia tercera. TOCA 21/2026, relativo a la excepción de incompetencia obligatoria de jurisdicción planteada por 2 personas físicas ante el juez primero de la unidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 642/2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por una persona física en contra de los citados excepcionistas. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. Los excepcionistas argumentan que el juicio debe seguirse ante tribunales especializados en materia mercantil, pues al documento base de la acción, la parte actora pretende darle el tratamiento de un pagaré, siendo que los títulos de crédito son regulados por el Código de Comercio y leyes afines. En el proyecto se estima improcedente la excepción opuesta, toda vez que la parte actora reclama mediante la vía ejecutiva mercantil, entre otras prestaciones, el cobro de un pagaré que acompañó a su demanda. Por lo tanto, la controversia derivada de su cobro es de naturaleza mercantil,
como bien aduce la parte excepcionista, debiendo conocer persona juzgadora especializada en esta materia, como ciertamente lo es el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado. Asimismo, es competente por grado, ya que dicho juez corresponde como autoridad de primera instancia resolver la contienda que le ha sido planteada. También lo es por cuantía, de acuerdo con lo reclamado como adeudo principal. Igualmente lo es por territorio, puesto que se designó como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que resulta competente una autoridad jurisdiccional de esta localidad. Aunado a lo anterior, aunque la naturaleza mercantil del pagaré y del juicio está regulada por legislación de carácter federal, no implica que deba conocer del mismo un juzgado de igual ámbito, puesto que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la competencia en casos como el presente podrá ser concurrente. En consecuencia, se propone confirmar la competencia del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 21 diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la sesión de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los datos del expediente 642 diagonal 2025. Se continúa con el orden de lista con la ponencia primera. TOCA 15-2026, relativo a la sesión de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por una persona física en su carácter de apoderado legal de una persona moral ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 207 diagonal 2025, relativo al juicio oral mercantil promovido inicialmente por una persona física por su propio personal derecho y actualmente continuado por su apoderado general limitado en contra de la citada persona moral. Excepcionista, magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El proyecto que someto a consideración de las personas magistradas de esta sala resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción que por razón de territorio planteó la persona moral demandada por conducto de su apoderado legal en el juicio oral mercantil promovido en su contra, en ejercicio de la acción personal de cobro respecto de diversas facturas emitidas a su nombre por la compraventa de productos y servicios de mecánica automotriz. En ejercicio de tal acción se reclama, entre otras prestaciones, una cantidad de dinero, la cual constituye la suma total de diversos importes consignados en dichos documentos mercantiles, exhibidos conjuntamente con el escrito inicial. Lo anterior con motivo de la falta de pago que le atribuye la persona física demandante con actividad comercial a su adversario en la contienda litigiosa planteada. En tal contexto, tenidos en cuenta que los documentos base de la acción son de carácter unilateral y que de autos acreditó que la parte demandada tiene diversos domicilios, uno ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y otro en la ciudad de Tijuana, Baja California, se propone declarar improcedente la presente excepción al tenor de lo que dispone el artículo 1104 del Código de Comercio en el último párrafo de su fracción tercera, la cual sigue la misma regla interpretativa de pluralidad establecida en la propia fracción tercera que le corresponde, es decir, será juez competente el que elija el actor de entre la multiplicidad de administraciones. En ese sentido, se tiene por ejercitado ese derecho al haberse presentado la demanda ante el oficial de partes común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares con residencia en esta ciudad. Adicional, se tiene que con el estudio oficioso de los factores competenciales referentes a la materia, fuero, grado y cuantía, se pudo verificar que dicha autoridad sí cuenta con plena jurisdicción y competencia para conocer del juicio de origen hasta su conclusión. En consecuencia, y no habíamos encontrado elementos que indiquen y o comprueben que la cuestión accesoria en estudio se haya promovido de mala fe por la parte demandada excepcionista, se propone declarar que no ha lugar a imponer a esta última la multa ni la sanción pecuniaria que se refiere a los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio respectivamente. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 15 diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 207 diagonal 2025. Continuando con el orden de lista, se procede con la ponencia tercera. TOCA 23-2026, relativo a la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 384 diagonal 2024, relativo al juicio oral mercantil promovido por 2 personas físicas en su carácter de apoderados para pedidos y cobranzas de una institución bancaria en contra del citado excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario.
La excepcionista señala que el lugar de firma del contrato cuyo vencimiento anticipado se pretende hacer valer fue Villahermosa, Tabasco, así como que las partes se sometieron a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México o en el lugar donde se firmó el documento. En consecuencia, el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado carecería de competencia para conocer del asunto. En el proyecto se estima improcedente la excepción opuesta, toda vez que la sumisión expresa que hace referencia al excepcionista no tiene validez, siguiendo la línea interpretativa que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al tratarse de un contrato de adhesión celebrado con institución bancaria, el pacto de sumisión expresa a una jurisdicción en particular debe limitarse al lugar del domicilio habitual del usuario de servicios financieros, protegiendo así su derecho de acceso a la justicia. En el caso que nos ocupa, la jurisdicción a la que se someten las partes en la firma del documento base de la acción no corresponde con el domicilio habitual del recepcionista, siendo que sí tiene su domicilio en Mérida, Yucatán. En consecuencia, se propone confirmar la competencia del juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado para que conozca del asunto del que dimana el presente toca hasta su conclusión. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna respecto del proyecto, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 23/2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante el juez primero de la mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 384/2024. Continúo con el orden de lista, se procede con la ponencia primera. Toca 16/2026, relativo a la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante el juez primero de la mercantil del Poder Judicial del Estado en los datos del expediente 216/2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por una institución bancaria por conducto de sus apoderos generales para pleitos y cobranzas en contra de diversa persona moral como deudora principal, del citado excepcionista como obligado solidario y de una persona física en su carácter de socio de la persona moral demandada. Magistrado, primero tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. La excepción hecha valer por la parte demandada en su carácter de obligado solidario de la persona moral deriva de un juicio ejecutivo mercantil oral en el que la parte promovente en ejercicio de la acción ejecutiva demanda en dicha vía el pago de una cantidad de dinero como concepto de capital insoluto, así como el pago de intereses moratorios, la tasa pactada del contrato de apertura de crédito suscrito en la ciudad de Mérida, Yucatán, el día 11 de marzo de 2024. De la revisión de las constancias remitidas por la autoridad de primera instancia, se observó que la parte demandada, en su escrito de contestación, al interponer la excepción que estimó conducente, estableció que el presente asunto debe ser de conocimiento de una autoridad de Monterrey, Nuevo León. Por tanto, tenemos que se trata de una excepción de incompetencia en razón de territorio. Ahora bien, habiendo establecido que el conflicto planteado gira en torno a la procedencia o no de la competencia de la autoridad primigenia en razón de territorio, tenemos que la legislación mercantil prevé que para determinar la autoridad competente debe observar si el documento base de la acción se consignó un pacto de sumisión expresa al juez o tribunal del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna o de algunas de las obligaciones contraídas o de la ubicación de la cosa. Dicho lo anterior, tenemos que el contrato de apertura de crédito en estudio es un documento que trae aparejada ejecución, mismo que conforme a su contenido fija la competencia para decidir respecto de cualquier controversia que se genere con motivo del derecho de crédito incorporado en él. Bajo dicho contexto, del análisis del contrato se advierte que el documento base de la acción se encuentra consignado en un pacto de sumisión expresa establecido en el inciso 11.10 del contrato de apertura de crédito, aunado a que el mismo documento remite un formato de solicitud en donde claramente se especifica el lugar donde se firma el contrato, así como los domicilios de las partes obligadas, los cuales coinciden con la ciudad de firma, que es esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo tanto, dicho pacto no se ve afectado o transgredido con la presentación de la demanda ante la referida oficial de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial, con sede en Mérida, Yucatán. Por tanto, se determina que el juez en turno sí es territorialmente competente para conocer del juicio de origen. En razón de lo que antecede, y dado que nos debemos al estudio de todas las esferas competenciales por ser un presupuesto procesal, tenemos en cuanto a la materia, esta alzada determina que no existe conflicto competencial, ya que la naturaleza de la acción ejercida tiene como base un pagaré, cuyo procedimiento de ejecución se encuentra fundamentado en el Código de Comercio. Asimismo, se determina que en razón de fuero, grado y cuantía legalmente le corresponde al juez de primera instancia la cognición y resolución del juicio de origen conforme a lo dispuesto en la normativa interior y la legislación aplicable en la materia.
Y lo anterior se considera que se propone no imponer la multa ni la sanción pecuniaria que se refieren los artículos 1097 y 1118 por los términos considerados en el proyecto. En consecuencia, en lo medular se propone que se declare improcedente la excepción planteada. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 16/2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por conocimiento de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de autoridad mercantil del Poder Judicial del Estado en los actos del expedientes 216/2025. Continúa con la orden del día, se procede con la ponencia tercera. Toca 27 de 2026 relativo a la excepción de incompetencia por conocimiento de jurisdicción planteada por una persona moral por conducto de su apoderado general para pedidos y cobranzas ante el juez primero de autoridad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 604/2024, relativo al juicio oral mercantil promovido por una persona física en contra de la citada persona moral excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. La excepcionista considera que el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado es incompetente para conocer del juicio de origen, por tratarse de una controversia de naturaleza civil, pues estima que al tratarse de la rescisión de un contrato privado de promesa y compraventa, debe conocer de la controversia un juez especializado en la materia civil. Argumenta que el objeto de la obligación que se reclama es la adquisición de un mueble para uso personal, siendo una finalidad ajena al comercio, considerando que la competencia jurisdiccional se determina por la naturaleza de la obligación y la materia del acto jurídico. En el proyecto se estima improcedente la excepción opuesta, toda vez que precisamente el excepcionista es una sociedad mercantil plenamente constituida, cuyo objeto social contempla la compra-venta de bienes inmuebles, tratándose entonces de actos de comercio. Por lo tanto, si bien es cierto que la naturaleza del acto jurídico celebrado entre las partes es mixta, por ser la parte actora una persona física cuya pretensión al firmar el contrato de promesa de compraventa era la adquisición de un bien inmueble para uso personal, no menos cierto es que en las controversias que derivan de asuntos cuya naturaleza es mixta, debe regir las leyes mercantiles. Ahora bien, del contrato base de la acción se advierte pacto entre las partes de sumisión expresa a los tribunales competentes de la ciudad de Mérida, Yucatán. Entonces se propone confirmar la competencia del juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 27/2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por conocimiento de jurisdicción planteada por el demandado ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 604/2024. Continuando con el orden de lista, se procede con la ponencia primera. Toca 3/2026, relativo a la excepción de competencia por conocimiento de jurisdicción planteada por 3 personas físicas en su carácter de apoderado para pedidos y cobranzas de una persona moral ante la juez segundo mercantil del primer departamento de justicia del Estado en los autos del expediente 544/2025, relativo al juicio especial de fianzas promovido por una persona física en su carácter de apoderado general para pedidos y cobranzas de una sociedad en contra de la persona moral excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio especial de fianzas promovido por la parte actora en contra de los excepcionistas, quienes al contestar la demanda instaurada alegaron la incompetencia territorial, pues a su decir el juicio no debe llevarse a cabo en los juzgados mercantiles de Mérida, sino en los tribunales de la Ciudad de México, porque su representada tiene domicilio en dicha entidad federativa, tal y como se desprende de la póliza de fianza cuya ejecución se reclama, en la que se estableció que el domicilio se ubicara en la Ciudad de México, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 1104, fracción primera del Código de Comercio. Este proyecto propone declarar improcedente dicha excepción de incompetencia en razón de lo siguiente. En cuanto al territorio, de la lectura de la copia certificada del comprobante digital de la fianza, que sirve de sustento, se advierte que en teoría sí se surten los supuestos de sumisión expresa contemplados en el artículo 1093 del Código de Comercio, pero dicho numeral es inaplicable para el caso que nos ocupa, en virtud de haberse realizado el contrato en cuestión ante una entidad financiera, por lo que se tiene que resolver conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia del rubro,
competencia por sumisión expresa, la regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio no resulta aplicable a las cláusulas estipuladas en contratos bancarios de adhesión cuando se advierta vulneración a la garantía de acceso a la impartición de justicia. Si bien la jurisprudencia invocada se originó a partir del análisis de contratos bancarios de adhesión, la ratio decidendi resulta plenamente trasladable por analogía a las instituciones de fianza. Esta aplicabilidad se sustenta en que ambas figuras jurídicas comparten una naturaleza estructural idéntica. Son entidades financieras reguladas que operan bajo un esquema de contratación masiva y predispuesta frente a usuarios que no negocian sus cláusulas. Así pues, es un hecho notorio que el pacto de competencia se encuentra contenido en un formato que la hoy demandada emitió, en el cual incorporó dicha cláusula de manera previa y sin tomar en cuenta la voluntad o parecer de las personas que tienen la necesidad de contratar sus servicios, donde la única participación de los usuarios se limita a asignar o estampar su firma en el espacio en blanco designado para tal efecto. Por lo tanto, en el presente caso no existe tal voluntad. Por lo anterior, no se configura el sometimiento tácito ni expreso. En el particular, resulta aplicable la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, pues dispone que el juez competente será el lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, de manera que, con la promoción de la demanda ante la oficialía de partes común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, hace que surta la competencia a favor de los juzgados con residencia en esta ciudad. Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas a ese tribunal, se aprecia que en la demanda correspondiente, la parte actual señaló como domicilio de la persona moral demandada el ubicado en Mérida, Yucatán. Al respecto de la cédula de notificación emitida por el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del primer Departamento Judicial del Estado, se desprende que la sociedad excepcionista fue debidamente emplazada a juicio en el mismo predio, advirtiéndose también que los hoy excepcionistas, al contestar la demanda, señalaron como domicilio el predio en cuestión. En consecuencia, determina que la parte inconforme, a pesar de alegar un domicilio legal en una jurisdicción distinta, cuenta con residencia en la ciudad de Mérida, Yucatán, pues de la relatoría previa se aprecia que la persona moral excepcionista recibió y dio contestación a diversas notificaciones en el inmueble en cuestión. Por lo tanto, se concluye que tiene la aptitud legal necesaria para comparecer y sustanciar el presente proceso en el Juzgado Segundo Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. Así pues, tratándose de personas morales con pluralidad de establecimientos, basta que exista administración o representación en el lugar elegido por el actor para surtir competencia territorial. En esa lógica se confirma que la jueza en turno sí es territorialmente competente, ya que la sede del juzgado al cual pertenece dicha autoridad se ubica en esa ciudad de Mérida, Yucatán. En relación a la cuantía, se tiene que el juicio especial de fianzas constituye una vía especial mercantil determinada por la materia y no por la cuantía. En consecuencia, su procedencia no está sujeta a monto mínimo alguno, siendo que la competencia del órgano jurisdiccional se rige por las reglas generales mercantiles y orgánicas aplicables, y no por la ley de instituciones de seguros y de fianzas. Expuesto lo anterior, resulta pertinente remitirse a las fracciones 1 y 2 del artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, así como el numeral 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Por otro lado, al haberse analizado las circunstancias especiales del presente caso en lo concerniente a la materia fuero y grado, se concluye que se encuentra plenamente acreditada la competencia de la titular del Juzgado Segundo Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado con sede en Mérida, Yucatán, para conocer del asunto. Por último, se propone no imponer a la parte excepcionista la multa y sanción pecuniarias previstas en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 3-2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 544/2025. Continúa con el orden del día, se procede con la ponencia tercera. TOCA 31-2026, relativo a la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por 2 personas físicas ante la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 496/2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de su apoderado general para pedidos y cobranzas, asuntos judiciales, actos de administración y actos de dominio en contra de los excepcionistas. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. Los excepcionistas plantean la falta de jurisdicción, pues al tratarse de un procedimiento especial regulado por el Código de Comercio, debe ventilarse ante un juzgado federal. En el asunto estudiado no se ventilan intereses públicos, operando la concurrencia de jurisdicción de conformidad con la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
facultando a la parte actora para elegir si presentar su demanda ante una autoridad jurisdiccional del fuero federal o local, siendo que eligió lo segundo. Asimismo, del documento base de la acción se advierte que los deudores señalaron como lugar para el cumplimiento de la obligación la ciudad de Mérida, Yucatán. Igualmente, se trata de un título de crédito con aparejada ejecución, que por su monto no procede la acción cambiada en la vía oral. En consecuencia, se estima improcedente la excepción opuesta y se propone confirmar la competencia de la juez primera mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 31 diagonal 2016, por lo que se declara improcedente la decisión de incompetencia ordenatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la entonces juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en auto del expediente 496 diagonal 2025. Continúa con el orden del día, se procede con la ponencia primera. TOCA 8-2026, relativo a la decisión de incompetencia ordenatoria de jurisdicción planteada por una persona física como deudora principal y otra como aval ante el juez cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer Departamento Judicial del Estado con sede en Canacín, Yucatán, en los autos del expediente 129 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus estatarios en procuración en contra de los citados excepcionistas. Magistrado, primero tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil en el que los hoy excepcionistas, al dar contestación a la demanda, opusieron la excepción de incompetencia por declinatoria, argumentando que la juez del conocimiento no es competente para conocer el presente asunto, en virtud de que dicho juicio está basado en un pagaré y el mismo es un título de crédito, que rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como el Código de Comercio, los cuales se trata de legislaciones federales, por lo que si alguien debe conocer este expediente es un juez federal. En este proyecto se propone declarar improcedente dicha excepción de incompetencia por declinatoria con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, relativo que cuando se trate de controversias del orden mercantil, en donde solo se vean afectados intereses particulares, tal como acontece en el presente asunto, opera la competencia concurrente y a elección del actor podrán conocer de ellas los jueces y tribunales del orden común. Aunado a lo anterior, en el título de crédito que se trata, parece que el mismo fue asignado a la localidad de Tecó, Yucatán, precisándose dicha ciudad como el lugar de pago de la cantidad en el propio pagaré plasmada, lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio. Por lo tanto, no queda duda que la competencia para conocer el juicio de origen se surte a favor de un juez con jurisdicción en Tecó, Yucatán, siendo que la parte promovente del juicio de que se trata, en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer el procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante el juzgado cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer Departamento Judicial del Estado con sede en Canacín, Yucatán, órgano con jurisdicción en el territorio de la ciudad de Tecó, Yucatán, según el Acuerdo General número X7-250513-02 de fecha 13 de mayo de 2025, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el día 16 de mayo de 2025. Asimismo, el título de crédito que se reclama, entre otras prestaciones, el pago de una cantidad de dinero en concepto de capital o suerte principal, en consecuencia, atento al monto reclamado, el presente asunto no encuadra el supuesto para que sea ventilado por la vía de oralidad. Toda vez que la cantidad demandada es inferior a la estipulada en el primer párrafo del artículo 1339 del Código de Comercio, siendo un requisito indispensable establecido en el primer párrafo del artículo 1390 ter 1 para que sea procedente el juicio ejecutivo mercantil oral. Por tanto, si resulta competente la juez cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para conocerlo por la vía ejecutiva mercantil. De igual forma, se propone no imponer la multa y sanción pecuniaria, la que se refiere a los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, por las razones expuestas en el proyecto. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 8 diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer Departamento Judicial del Estado con sede en Canacín, Yucatán, en los autos del expediente 129 diagonal 2025. Continuando con el orden de lista, se procede con la ponencia primera.
toca 26, diagonal 26, relativo a la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por una persona física y su carácter de apoderada general para pedidos y cobranzas de una persona moral ante el juez primero de autoridad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 873, diagonal 2025, relativo al juicio oral mercantil promovido por una persona física en su carácter de apoderado legal de una sociedad en contra de la citada persona moral excepcionista, así como de dos personas físicas en su calidad de socios accionistas de la referida persona moral y diversa persona moral. Magistrado primero tiene este uso de la voz. Gracias, señor secretario. Presente asunto corresponde a un juicio oral mercantil promovido por la parte actora por conducto de su apoderado legal en contra de varios demandados. Tiene uno de ellos el hoy excepcionista, quien al contestar la demanda instaurada opuso, entre otras excepciones, la de incompetencia legal por declinatoria, ya que argumentó que el juez primero de oralidad mercantil del primer departamento del Poder Judicial del Estado debiera incompetente por razón de fuero para conocer el presente asunto. El proyecto propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias de orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer del asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común. De igual manera, se logra apreciar que los documentos base de la acción, obra que ambas partes aceptaron someterse para interpretación y ejecución del contrato basal a la jurisdicción y competencia de los tribunales y jueces de la ciudad de Mérida y Yucatán, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios o vecindades tuvieran o pudieran llegar a tener distintos a los señalados en dicho contrato. En sentido, la voluntad tanto de la parte actora así como de las partes demandadas fuera de someterse a los juzgados y tribunales de la ciudad de Mérida, así como renunciar a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios o vecindades tuvieran o pudieran llegar a tener, distintos a los señalados, surtidos así correctamente el supuesto de la sumisión expresa previsto en el ya citado artículo 1093 del Código de Comercio. En consecuencia, se propone resolver de manera convincente que el titular del juzgado primero de oralidad mercantil del Estado, del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, sí cuenta con plena jurisdicción y competencia para conocer del juicio oral mercantil Estado. Asimismo, se propone no imponer la multisanción pecuniaria que se refiere a los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que por las consideraciones expuestas en el proyecto. Es cuanto, gracias. Gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 26, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de la autoridad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 873, diagonal 2025. Se continúa con la ponencia primera, con el TOCA 32-2026, relativo a la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 326, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de su endosatario en procuración en contra del citado excepcionista, como deudor principal, así como de dos personas físicas en su carácter de avales del mismo. Magistrado primero tiene este uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte actora en contra del deudor principal, hoy excepcionista, y en contra de los avales, siendo que al contestar la demanda instaurada opuso, entre otras excepciones, la de incompetencia legal por declinatoria, ya que argumentó que la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado no es competente para conocer el juicio ejecutivo mercantil instaurado, por cuanto el presente procedimiento se debe ventilar ante los juzgados en materia federal. El proyecto propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias de orden civil y mercantil cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer del asunto tanto los jueces federales como los del fuero común, a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común. Además, el título de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago a la ciudad de Mérida y Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados del fuero común con jurisdicción en esa propia ciudad de entablar su reclamo, resultando clara la competencia del juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer el juicio que nos ocupa. De igual forma, se propone no imponer la multisanción pecuniaria que se refiere a los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, por las razones expuestas en el propio proyecto. Es cuanto, gracias. Muchas gracias.
En caso de no existir observación alguna al proyecto, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 32, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la decisión de incompetencia obligatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 326, diagonal 2024. Se continúa con la ponencia primera. Toca 245, diagonal 25, recurso de apelación interpuesto por una persona física por su propio personal de derecho y en su carácter de representante común de sus codemandados en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 25 de agosto del año próximo pasado, dictado por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado a resolver el incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones en auto del expediente número 1938, diagonal 2014, retiro del juicio ejecutivo mercantil, promovido inicialmente por una persona física en su carácter de apoderada de una institución bancaria, seguida por los apoderados de una sociedad en su carácter fiduciario, por la cesión de todos y cada uno de los derechos de crédito y derechos litigiosos, incluidos los embargos, los derechos de ejecución de sentencia, de adjudicatario y cualquier otro derecho derivado de o con relación al acto jurídico que le correspondía en este juicio a la citada institución bancaria. Continúa actualmente por una persona física en su carácter cesionario de todos los derechos derivados de este juicio que le correspondían a la sociedad en contra de los apelantes. Magistrado primero tiene este uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil en que la juez del conocimiento dictó una sentencia interlocutoria de fecha 25 de agosto de 2025 que resolvió un incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones interpuesto por la parte demandada, en la cual la juez declaró nulas y sin efecto legal diversas actuaciones realizadas en el procedimiento y ordenó su debida notificación mediante publicación del Diario Oficial del Gobierno del Estado. En este proyecto se propone declarar infundados los agravios invocados por el apelante y por ello procede confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 25 de agosto de 2025 dictada por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado. Lo anterior, toda vez que a consideración de esta alzada no existe contradicción entre los puntos resolutivos de la sentencia interlocutoria de fecha 25 de agosto de 2025, pues dichos resolutivos son el resultado del análisis realizados por la juez de primera instancia de los puntos considerandos, los cuales deben ser tomados en cuenta para su interpretación congruente, integral y de manera racional del sentido emitido en dicho fallo. Se puede apreciar en la sentencia interlocutoria apelada que, si bien es cierto que se determina la nulidad de las notificaciones de actuaciones a partir del auto de fecha 30 de noviembre de 2018, así como las subsecuentes verificadas con posterioridad a la emisión de dicho auto, incluyendo la concerniente a una autoconstancia levantada con fecha 11 de octubre de 2019, por el actuario judicial, también es cierto que la juez del conocimiento convalidó la legalidad de un auto de fecha 9 de octubre de 2019 y su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, prohibido en el cual se ordenó hacer las notificaciones de los autos de fechas 30 de noviembre de 2018, 14 de febrero de 2019 y 28 de mayo de 2019 por medio de lista en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Mismo auto que fue dictado en virtud de que la parte demandada no proporcionó un nuevo domicilio para ser notificado, cuando era su obligación para estar debidamente enterado del desarrollo del procedimiento. Por lo tanto, se comparte el criterio de la juez en cuanto a que dicho auto se encuentra ajustado de derecho al no poder realizarse en repetidas ocasiones las notificaciones de manera personal en el domicilio proporcionado por el demandado para tal fin, conforme lo establecido en el artículo 1070 del Código de Comercio. Por lo tanto, al quedar subsistente el auto de fecha 9 de octubre de 2019, lo procedente es ordenar la notificación de los autos antes mencionados por medio de lista en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, tal como ordenó la juez del conocimiento en la sentencia interlocutoria apelada. Por otra parte, el incidente de nulidad que motivó la sentencia interlocutoria apelada consistió únicamente en la omisión de las notificaciones de los autos mencionados, es decir, la causa de pedir los argumentos utilizados por la parte demandada en dicho incidente atacaron únicamente lo relativo a las actuaciones de notificación y no al contenido de los mismos, con la finalidad de que sean declarados nulos, es decir, no justificó la necesidad de declarar nulos autos porque le causen un perjuicio, lo que a su vez conllevó a que el análisis plasmado en las considerandas de la resolución apelada de igual manera versen únicamente sobre la omisión de las notificaciones, quedando intocado el contenido de los autos. Por lo tanto, se considera que no le asiste razón al recurrente respecto a que la resolución apelada resulta contradictoria en sus puntos resolutivos, motivo por el cual se determina que procede confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 25 de agosto de 2025, dictada por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, mente suficiente, gracias. Magistrado tercera. Ningún comentario adicional. Igualmente de mi parte, ningún comentario adicional y por tanto solicito al señor secretario tome la votación respectiva.
Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 245 diagonal 2025, por lo que se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 25 de agosto del año próximo pasado, dictado por la jueza de cero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los datos del expediente 1938 diagonal 2014. Señores magistrados, se ha concluido con los proyectos listados para esta tercera sesión ordinaria. Muchísimas gracias. Por tanto, siendo las 12:32 del mismo día de su inicio, se declara cerrada la tercera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral.